Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7. Si lo encontró, me dice amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces dice, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Solo esa parte. Cuando el Señor haya venido sobre ti, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, dame gracia, fuerza, denuedo, autoridad para hablar de tu verdad y para transmitir, Señor, lo que primero tú me has hablado a mí en lo personal, en lo íntimo, Jesús. Extraer la mayor riqueza, Señor, de esta porción de la Escritura. Que tu gracia esté en medio nuestro, para que tu palabra, Señor, nos impulse a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Corrija aspectos de nuestra vida, Señor. Siempre nos exhorte o nos consuele. Haz todo aquello, Señor, para lo que tú tienes preparada esta palabra para nosotros en esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Para contextualizar un poquito ahí lo que acabamos de leer, es la historia o el llamado de Samuel. Samuel fue el primer rey sobre Israel. Y quien pronuncia estas palabras, Saúl fue el primer rey sobre Israel. Y quien pronuncia estas palabras fue el profeta Samuel. Es Samuel quien unge por rey a Saúl. Y para entender un poco toda esta historia ahí, la voy a relatar un poquito dentro de la predicación. Pero lo que yo quiero primero es que usted, si conoce la historia del rey Saúl, no descarte de inmediato toda la vivencia previa que él tuvo. Sí, porque si uno conoce la Escritura, sabe que Saúl fue un rey que Dios desechó posteriormente. Pero todo lo previo de Saúl, todo el tiempo, cuando el Señor lo llama y los primeros años de su reinado, fue un hombre capacitado por Dios, usado por el Señor. Y dentro de ese contexto hay lecciones que nosotros podemos extraer y verdades que podemos tomar y aplicar también a nuestra propia vida. Así que saque un poco ese sesgo y piense que en alguna medida todos podemos ser Saúl, ¿sí? Todos podemos ser llamados por Dios, ungidos por el Señor, tener un propósito en Dios y por alguna circunstancia y decisiones que vamos tomando, alejarnos de ese propósito del Señor. A veces cuando vemos la vida de otros somos muy rápidos en juzgar y ser muy categóricos y etiquetamos a las personas y las descartamos porque nos vemos de pronto en una posición de superioridad moral. Y no hay nada más peligroso que creer que algo malo o decisiones erradas no puedan suceder con nosotros. Cuando nosotros creemos que jamás vamos a transitar caminos equivocados, estamos en peligro, porque nos sentimos demasiado autosuficientes y estamos en una altura moral demasiado elevada. Más bien la Escritura siempre nos enseña a pensar de cada uno de nosotros con cordura, con una justa medida de lo que somos y a siempre tener un temor reverente sobre lo que ha de suceder en el futuro, porque eso nos mantiene en una posición de humildad y de dependencia continua del Señor. Amén. Entonces, vamos de inmediato. Saúl, su historia comienza, y así lo introduce el autor sagrado, presentándonos a este varón. Nos dice que era un joven, el más hermoso, dice, de todo Israel. ¿Sí? El más alto de todo Israel. Dice que él
le sacaba una cabeza más o menos de altura a todos los demás dentro del pueblo. Así comienza la historia, y precisamente el nombre Saúl significa escogido por Dios, apartado o dedicado para el Señor. En cierta medida, desde el propio nombre ya había una profecía sobre su vida. Iba a ser el escogido de Dios. Tenía el porte, tenía la estatura, diríamos humanamente, para llegar a ser rey. Sí, tenía la presencia, la prestancia para llegar a ser rey. Pero en su mente jamás pensó que eso iba a suceder con él. ¿Cómo comienza esta historia? Comienza con una cosa muy doméstica. Si usted no lo ha leído, estaba en su casa, su padre le dice: se han perdido unas asnas, parte del ganado, toma tú un criado, le dice, y ve con él a buscarlas y vuelvan apenas las encuentren. Así comienza esta historia. Y sucede aquello. Saúl entonces sale con su criado y comienza a buscar las asnas, no las encuentran, pasan varios días en esta búsqueda. Y su criado le dice a Saúl: ¿sabes qué? En este lugar habita un profeta de Dios, que en ese momento se le llamaba vidente. Vamos delante de él para que él nos diga dónde están las asnas. Esa es un poco la historia. Y él le dice: bueno, vamos a ver al profeta, pero no tengo nada que darle, que ofrecerle al profeta. Tengo el pan que trajimos para estos días, lo hemos comido. Y ahí como que buscan un poquito en los bolsillos, diríamos nosotros, y encuentran una ofrenda que presentar. Y es en este momento donde Saúl va a buscar al profeta Samuel y se lo encuentra de camino. Y comienza Samuel entonces a profetizarle de inmediato que hay algo especial de Dios preparado para él. Por eso esta predicación se llama Un futuro impensado. ¿Por qué? Porque al igual que Saúl, a veces nosotros nos encontramos con situaciones en la vida que jamás pensamos vivir. Dios siempre tiene algo preparado para cada uno de nosotros que quizás jamás nosotros pensamos vivir. Y lo primero y más importante, Dios salió a nuestro encuentro. Dios salió a nuestro encuentro y vino a transformar nuestra vida completamente. Cuando nos encontramos con Dios, éramos igual que Saúl. Andábamos buscando cosas totalmente ajenas a la verdad de Dios. Pero Dios salió a nuestro encuentro y vino a cambiar y a transformar completamente nuestra vida. Y no solo nos transformó, nos hizo hijos suyos y dio el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo. La gracia, la unción de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Así que el Señor nos dio algo mucho mayor que un reinado. Nos hizo hijos de Dios, nos constituyó parte de la familia de Dios y dentro nuestro habita el Espíritu Santo. Esa es una bendición continua y constante sobre nuestras vidas, que jamás debemos de olvidar. Ese es el mayor honor que podemos recibir, ser llamados y ser hijos de Dios. No hay mayor honor, esto no es nada más grande. Ningún título es mayor que ser hecho hijo de Dios. Entonces, en esto somos igual que Saúl. Nos encontramos con el Señor, no lo buscamos, Él salió a nuestro encuentro. Y así lo enseña la propia Escritura. Nadie buscó a Dios, no hay ninguno bueno, no hay nadie que haga el bien. Cada uno anda en lo suyo propio. Nos encontró el Señor, salió a nuestro encuentro de distintas formas, de distintas maneras. Un compañero de trabajo, a través de las redes sociales, a través de una predicación en la calle, algún familiar nos testificó y llegamos a los pies de Cristo, llegamos a la casa del Señor. Y ahí todo comenzó a ser transformado. Y situaciones y bendiciones que jamás pensamos
vivir comenzaron a suceder porque nos hemos encontrado con Cristo y Cristo viene a transformarlo todo. No una parte de nuestra vida, todo viene a ser transformado en el Señor. Amén. Entonces, volvemos al relato. Saúl se encuentra con Samuel. Samuel comienza a profetizarle, a decirle: este va a ser tu futuro. Esto es lo que Dios tiene preparado para ti. Dios ha pensado que tú seas el rey sobre Israel. ¿Cuál es la actitud de Saúl? Dice inmediatamente: yo no soy esa persona. Yo soy de la tribu más pequeña de Israel, dice. De la familia más pequeña de Israel. ¿Cómo Dios va a pensar en mí para ungirme como rey sobre Israel? Saúl muestra inmediatamente en estas primeras palabras una humildad genuina de corazón. No lo está fingiendo. No hay nadie más observando. No hay una cámara ahí que está grabando ese momento. ¿No ve que ahora todo se graba por las cámaras? No hay nadie que vaya a publicar ese video. Esto es entre el profeta y él. Pero demuestra en esa actitud una humildad genuina, una humildad de corazón. Y eso sorprende inmediatamente al profeta Samuel, porque lo invita a cenar con él. Cuando uno lee todo el capítulo, dice que lo sienta delante de 30 varones, le habla al cocinero y le dice: tráeme esa porción especial que yo te dije que apartaras, porque ha llegado el varón que el Señor dijo que vendría hoy con nosotros. Y viene el cocinero y trae una porción especial preparada para Saúl. Una doble porción tenía Dios preparada para la vida de Saúl. Impensado para él, como también muchas veces impensado para nosotros. Por eso Dios honra a los que le honran. Usted sirva al Señor, ame al Señor, busque al Señor, sea parte de la iglesia y de la obra del Señor, y Dios a su debido tiempo nos honrará. Dios a su debido tiempo abrirá puertas a favor de nuestras vidas. Cosas que jamás pensamos vivir, Dios tiene preparado para nosotros. Jamás pensó Saúl en su mente que ese día iba a sentarse a cenar con Samuel y que Samuel tenía preparada para su vida una doble porción de alimento. Cuando salió a buscar las asnas, jamás pensó que iba a terminar cenando con el profeta de Dios. Para que usted entienda la dimensión de esto, Samuel era el ungido del Señor. Era el mayor referente espiritual sobre Israel. Por lo tanto, que él lo sentara en la mesa y lo honrara de aquel modo era algo impensado para este joven Saúl. Por eso el Señor honra a quienes le honran. Ahora, quiero hacer acá un paréntesis teológico, lo puse así. Porque dentro del relato que yo le estoy contando, hay una parte que dice que cuando van donde el vidente o el profeta de Dios, dicen: no podemos ir delante de él con manos vacías, algo tenemos que llevar delante del hombre de Dios. Eso era algo propio del pueblo de Israel, algo propio de su cultura, algo propio de aquel tiempo. Y hoy en día, por eso este es un paréntesis teológico, mucha gente se toma de este texto para decir: si yo soy profeta, ¿dónde está la ofrenda o dónde está el pacto que tú vas a traer por la palabra que yo te voy a entregar? Eso está fuera de todo contexto escritural y bíblico. Todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor es por gracia. El don de Dios, la gracia de Dios no se puede comprar con dinero. Es el Espíritu Santo en su soberana voluntad quien reparte dones y gracia sobre su iglesia.
Por lo tanto, todas esas prácticas son prácticas que no son bíblicas y que van en contra de toda la verdad del Evangelio. Porque todo lo que hemos recibido de parte del Señor lo entregamos de gracia. Porque la salvación la obtuvo Cristo en la cruz del Calvario. Y todos podemos beber de la gracia del Señor libremente. Amén. Para cerrar ahí, vuelvo. Entonces, Dios profetiza sobre la vida de Saúl a través del profeta Samuel. Y en este encuentro le entrega diferentes direcciones que debe de tomar Saúl. Y acá es importante entender qué es lo que hizo que Dios escogiera a Saúl en ese momento. Y para llegar a esa verdad, cuando uno va desprendiendo el relato, se va encontrando la primera característica. La mencioné. Saúl muestra una humildad genuina y de corazón. Y si hay algo que agrada al Señor, es la humildad sincera, la humildad del corazón. No la humildad aparente, no la humildad de la ropa, de la vestimenta o esa humildad fingida. No, lo que de verdad agrada al Señor es cuando un hombre o una mujer reconoce que tiene dependencia total del Señor. Se reconoce a sí mismo como un pobre en espíritu, como alguien que necesita y que depende continuamente del Señor. Amén. Eso es lo primero que podemos ver en la vida de Saúl, porque esa es su primera reacción. Y cuando uno sigue leyendo toda la historia, se da cuenta que cuando Samuel unge como rey a Saúl y posteriormente lo quiere proclamar delante del pueblo, cuando comienzan a buscarlo, a llamarlo para que sea levantado delante del pueblo, Saúl estaba escondido, no quería ser visto públicamente. Tienen que sacarlo, dice, estaba escondido en medio de las tiendas y de ahí es tomado y llevado y presentado en medio del pueblo. Por lo tanto, era un hombre hasta ese momento con una humildad genuina, con una dependencia de Dios genuina. ¿Está conmigo aquí? ¿Qué más le dice Samuel a Saúl? Cuando vuelvas, le dice, a tu casa, esto es lo que te va a acontecer. Y eso es lo que acabamos de leer. El Espíritu del Señor, le dice, vendrá sobre ti y profetizarás y serás mudado en otra persona. Y dice la Escritura que cuando Samuel se apartó de Saúl, su corazón fue mudado. Es decir, que su corazón fue cambiado, transformado por el Señor. Algo sucedió profundamente en la vida de Saúl en ese encuentro. Algo aconteció porque se encontró con Dios. Y acá viene una segunda verdad. Samuel le da una serie de instrucciones a Saúl. Cuando vuelvas, desciende por tal lugar, te vas a encontrar con tales personas. Esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que te va a suceder. Te vas a encontrar con varones, dice. Uno lleva 3 cabritos, otro lleva 2 porciones de pan, otro lleva vino. Te acercarás a ellos y uno de ellos, le dice, te entregará 2 panes. Seguirás caminando más adelante y verás a otros que vienen profetizando en medio de la guardia de los filisteos con salterio, con arpas, y cuando tú los veas, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y también tú profetizarás. Le da una serie de indicaciones que él debe de seguir para que la palabra del Señor se cumpla sobre él. ¿Está conmigo? Era un hombre humilde de corazón. Segunda verdad, obedeció lo que el profeta le mandó y lo que debía de hacer. Dios, si algo busca en nosotros, es humildad genuina de corazón, una dependencia total de Él.
Lo segundo que buscará siempre en nuestro corazón es que seamos obedientes a su palabra, obedientes a la verdad de Dios, obedientes a lo que Él nos manda a hacer, a realizar. Por eso Saúl obedece, y como obedece es bendecido por obedecer a la palabra del profeta de Dios. Porque cuando desciende, efectivamente se encuentran con estos hombres y uno de ellos le da 2 panes. ¿Qué significa esto? Provisión, alimento, sustento. Era un símbolo de lo que iba a suceder con su vida y con su ministerio. Se encuentra con estos 2 varones. Y algo muy importante, estos hombres no lo conocían a Saúl, ni Saúl los conocía a ellos. Y acá hay otro simbolismo. Dios abre puerta a favor de la vida de Saúl. Dios lo conecta con hombres que lo bendicen y que nunca antes los habían visto. El Señor es el que habla por nosotros. El Señor es el que nos promueve. El Señor es el que nos promociona. La gracia de Dios es la que abre puertas y habla a favor de nuestras vidas. No somos nosotros mismos los que testificamos, es el Señor el que habla a favor de nuestras vidas. Ahí donde usted está, en su trabajo, donde usted está de pronto siendo molestado, perseguido, es el Señor el que dará testimonio de su vida. Amén. ¿Usted lo cree? Dios mueve el corazón de los hombres. Dios da testimonio. Él inquieta. Así lo enseña la Escritura. A lo largo de diferentes vivencias lo demuestra cómo Dios mueve el corazón de los hombres. Y aún de hombres que no son temerosos de Dios. Dice el proverbio que Dios es el que inclina el corazón del rey. A Dios nada se le escapa. Dios es soberano y poderoso sobre nuestras vidas. Y Él reina. Él reina. Por lo tanto, Él tiene preparado para nosotros siempre algo especial para cada uno de nosotros. Entonces encontramos en Saúl un hombre humilde de corazón y un hombre que obedeció a la palabra del Señor. Y algo muy interesante en este contexto es que Dios le entrega simbólicamente esta provisión y también que cuando Él comienza a profetizar, lo hace en medio de los filisteos, en medio de la guardia de los filisteos. No profetizó en medio de un templo, no profetizó en medio del tabernáculo, no profetizó en medio de un ambiente propicio. La unción de Dios vino sobre la vida de Saúl en medio de los filisteos, en medio de aquellos que se oponían y perseguían al pueblo de Israel. Eso significa que el Señor está con nosotros en todo lugar, aún en momentos de adversidad, aún en medio de gente que no conoce y no es temerosa del Señor. La gracia de Dios está sobre nuestras vidas en todo tiempo y en todo lugar. El Espíritu Santo no se limita a que se manifieste solo los días domingo o solo los días viernes o solo cuando estamos nosotros orando o cantando. El Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, sobre nosotros, y donde esté el Señor, ahí hay libertad, ahí hay gracia y favor del Señor. Por lo tanto, usted no tenga miedo de hablar del Señor, no tenga miedo de orar por alguien que está en una necesidad. No necesita de un templo para hacerlo, porque la gracia y el Espíritu Santo está sobre su vida. Con toda convicción hágalo. Crea al Señor, crea la palabra del Señor. La pregunta es, si era un hombre humilde, si fue un varón obediente al Señor, ¿qué pasó con Saúl? ¿Por qué se extravió? ¿Por qué no lo recordamos como uno de los grandes reyes de Israel?
¿Qué sucedió con él? Y la respuesta está en que su corazón se llenó de orgullo y comenzó a desobedecer la voz de Dios por medio del profeta Samuel. La semilla cayó entre espinos. Así lo diría el Señor. A veces hay cosas que comienzan a crecer en el corazón del creyente. Y si dejamos que esto crezca, va enredando nuestro avanzar, nuestro caminar con Cristo. Y comenzamos entonces a desviarnos del propósito de Dios. Comenzamos a no lograr alcanzar lo que Dios nos ha prometido, porque dejamos que cosas que no son sanas comiencen a crecer en el corazón. Ahí está el orgullo, la vanidad, la falta de perdón, la amargura, la desobediencia o una obediencia parcial a la verdad de Dios. Y todo esto comienza a minar nuestro corazón. Todo esto comienza a minar la pureza de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Dentro de cada uno de nosotros, Dios derramó una gracia y un favor. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado gracia. Solo somos administradores de lo que el Señor nos ha entregado. Y daremos cuenta al Señor de lo que Él nos ha dado. ¿Cómo lo administramos? ¿Lo hicimos crecer o escondimos lo que el Señor nos dio? ¿Lo perdimos porque no fuimos sabios en administrarlo? ¿Qué sucedió? Saúl debía de ir a la guerra contra los filisteos. Samuel le dijo que él vendría a ofrecer sacrificio para que el pueblo fuera acompañado del favor de Dios. Pasaron 7 días. El 7º día Samuel le dijo que iba a estar ahí. Saúl entra en desesperación porque el pueblo comienza a tener miedo y comienzan a desertar. ¿Y qué hace? Ofrece él el sacrificio. Toma el lugar que le correspondía a Samuel. Y su excusa es: tuve miedo al ver que el pueblo desertaba. Ocupó un lugar que no le correspondía, un lugar que solo el profeta o el sacerdote de Dios podía ocupar. Segunda situación, el Señor le da una orden acerca de los amalecitas que debían exterminar todo, raer todo cuando se enfrentaran con ellos. ¿Qué hicieron? Guardaron parte del ganado, seleccionaron lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado y lo dejaron aparte. Cuando llegó Samuel, se dio cuenta y lo confronta. ¿Cuál es la excusa que presenta Saúl? Guardamos lo mejor para sacrificarlo a Dios. ¿Qué le dice el profeta? Dios no le interesan los sacrificios. Lo que el Señor le interesa es la obediencia. La obediencia siempre será superior a cualquier sacrificio. Por estas dos situaciones es que Dios desecha a Saúl. Perdió ¿qué cosa? La humildad y la obediencia. Y lo reemplazó ¿por qué? Por el orgullo y la desobediencia. Cuando uno ve su historia, tiene que comparar su propia vida. ¿He dejado que cosas crezcan en mi corazón? ¿O sigo teniendo un corazón puro y noble para el Señor? ¿He dejado que cosas entren en mí, que roben lo que yo era al inicio con el Señor? Ya no tengo la misma fuerza, la misma devoción. Ya no sirvo con el mismo interés. Ahora hay otras cosas que van llenando poco a poco mi corazón.
Aquí es donde uno tiene que reflexionar, porque si dejamos crecer la cizaña junto con el trigo, en algún momento la cizaña puede ahogar el trigo. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, arranca esto de mí, sácalo, quítalo. Porque si dejo que esto crezca, me va a desviar, me va a apartar de lo que tú quieres para mi vida. Señor, estoy luchando con esta situación. Y ahí hay diferentes situaciones que de pronto dejamos que crezcan y que puedan venir a desviarnos de la presencia del Señor. Y quiero terminar con esto, con el Salmo 51. Es David quien escribe este salmo. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David escribe este salmo cuando cae en pecado, cuando falla al Señor. El hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios le pide a Dios que le dé un nuevo corazón, porque falló, porque erró, porque se equivocó. Ninguno de nosotros está libre de caer, de desviarse, ya sea moralmente, en sus motivaciones. Ninguno de nosotros está libre de vivir aquello. La diferencia radical entre David y Saúl es que David no se excusó, sino que se arrepintió y rogó al Señor que tuviera de él misericordia. Cuando nosotros vemos nuestra vida y podemos ver que en ella hay cosas que no están bien, no nos excusemos. No digamos: es que lo que me pasó en la iglesia, es que el hermano, es que la situación. Busquemos al Señor con total sinceridad y arrepentimiento, y que Él venga a crear todo nuevo, a transformar todo dentro nuestro, a darnos un nuevo corazón, un nuevo comenzar con Él, para que no perdamos lo que el Señor ha soñado con cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros está exento de en algún momento tropezar y caer. Pero si aquello sucede, no nos excusemos, sino busquemos misericordia, acudamos al trono de la gracia y ahí hallaremos oportuno socorro. Pero cuando hay arrepentimiento, y el Señor nos dará un nuevo corazón, un nuevo comenzar, renovará todo dentro nuestro, tal cual lo escribió David. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué David escribe así? Su reacción es de arrepentimiento, porque él vio lo que sucedió con Saúl cuando Dios lo desechó. Recuerde que David iba y tocaba el arpa para Saúl, para calmar su espíritu, decía. Vio lo que sucede cuando un hombre se aparta del Señor. Que tal cosa no acontezca nunca con ninguno de nosotros, sino que si hemos caído o si hay cosas que deben de ser sanadas, busquemos al Señor para que Él haga su obra profundamente en nuestras vidas. Amén. Puede ahí ponerse de pie, por favor.